Chicos, vamos a iniciar la clase de historia de hoy. Y hoy, para entrar a lo que es historia universal, vamos a hablar sobre los estados europeos en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, casi a finales del siglo XIX en realidad. Vamos a ver que van a destacar dos países muy importantes luego de la era napoleónica, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hablar específicamente de dos países que van a ser las grandes potencias de aquella época, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, ¿no? A Francia y a Inglaterra, ¿no? Que va a sobresalir sobre los estados europeos. Pero ¿por qué se van a dar estas condiciones, ¿no? Gran Bretaña y Francia, que van a constituir para el siglo XIX modelos de estados que evolucionaron a ser plenamente democráticos. Entonces, esta es la importancia de que estos dos países se conviertan en, digamos, en las dos grandes potencias durante esta época, ¿no? Esto sucede obviamente antes de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña durante la era victoriana, llamada así porque la reina que lo gobernaba se llamaba Victoria, y Francia en el Segundo Imperio y la Tercera República, específicamente el Segundo Imperio, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy. Gran Bretaña en la era victoriana, dice, ¿no? Sí, entonces es llamado así a un periodo en la historia de Gran Bretaña que coincide con el reinado de Victoria I y que se da entre 1837 y 1901. Es así que Gran Bretaña o Inglaterra, como lo conocemos, sí, se va a convertir en la primera potencia mundial. Es más, va a comenzar su carrera expansionista sobre África, ¿no? Entonces, si hablamos de aspectos generales, vamos a ver que en la era victoriana se va a desarrollar, ¿sí?, el desarrollo industrial de Inglaterra. Es así que en aquella época Inglaterra va a ser lo que hoy es China actualmente, ¿no? La gran fábrica del mundo. Quiere decir porque recuerdan ustedes que el año pasado vimos con ustedes el tema de que, por ejemplo, en Inglaterra se va a desarrollar la revolución industrial y esto va a favorecerla para que de esta manera Inglaterra se posicione como una de las primeras potencias. Va a tener una monarquía parlamentaria bicameral, la existencia de una reina con una asamblea constituyente, ¿no? Un parlamento. Va a haber una progresiva democratización, ¿no?, del Estado inglés. Quiere decir que obviamente poco a poco se van a instaurar los derechos individuales del hombre, como por ejemplo el derecho a elegir un gobernante o el derecho a las libertades individuales, ¿no? Pero va a ser algo progresivo, ¿no? Quiere decir poco a poco, paso a paso, ¿no? Va a haber una formación de un imperio mundial, ¿sí? Inglaterra se va a posicionar como una de las grandes potencias del mundo. Gracias también va a haber un espléndido aislamiento, va a estar prácticamente solo liderando a los países europeos y la hegemonía británica en el mundo quiere decir que va a lograr alcanzar, ¿no?, esferas mucho más allá del continente europeo. Ahora, en el aspecto social, a pesar de que existe una paulatina democratización, todavía va a estar muy marcado a las clases sociales y es así que vamos a tener tres clases sociales bastante diferenciadas: la nobleza, la burguesía y el proletariado, ¿verdad? La nobleza ya sabemos que incluía a los reyes y a sus familiares. La burguesía van a ser los comerciantes que obviamente se van a enriquecer con el boom de la revolución industrial, ¿no? Y va a ser una burguesía de clase alta, ¿no? Y el proletariado obviamente que van a ser los trabajadores o la gente obrera, ¿no? Eso quiere decir que va a haber profundas diferencias de clases sociales. La educación victoriana sí es lo que tuvo un papel importante, porque las clases sociales media y alta de la burguesía tuvieron el privilegio de brindar una educación de calidad a sus hijos. Entonces ven ahí que todavía existe una marcada diferencia de clases sociales, a pesar de que era un gobierno entre comillas democrático. Se implanta una moral victoriana con estrictas normas morales que calificaban de indecente o indecoroso todo lo relacionado con el cuerpo y la sexualidad. Entonces, en la moral victoriana sí era muy ortodoxos en cuanto a las costumbres, ¿no? Además eran muy machistas porque el hombre era el que obviamente tenía un papel fundamental en la sociedad inglesa de aquella época. La sociedad machista marcada por la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer
los aristócratas y burgueses recibían una formación intelectual. Ellos eran los que tenían más acceso a la educación, obviamente, ¿no? Ahora, hablando de Francia, vamos a hablar sobre el Imperio francés entre 1852 y 1870. Es así que, por ejemplo, vamos a ver que en esta época va a aparecer la figura de Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que va a acceder a la presidencia de la República Francesa tras la Revolución de 1848. Entonces él se impone tras un plebiscito, quiere decir una consulta en 1851, donde elabora una nueva constitución que le otorga plenos poderes a él, ¿no es cierto? Entonces ya Francia había iniciado alguna vez su Revolución Francesa, ¿no? Pero con esto vamos a volver, digamos, a un tipo de gobierno dictatorial, ¿no? En 1852 se proclama el Segundo Imperio y se autoproclamó emperador Napoleón III, ¿no? El imperio tiene dos etapas, el imperio autoritario y el imperio liberal. Entonces, en el imperio autoritario vamos a ver que el sobrino de Napoleón, ¿sí? Napoleón III, como se hacía llamar, por ejemplo, va a poner un orden y control y censura a quienes se oponen a su mandato. También va a haber una delegación del pueblo que va a ser llamada la bonapartismo, ¿no? Quiere decir que el pueblo daba todo el apoyo todavía al sobrino de Napoleón Bonaparte. Y también va a conseguir el apoyo de la iglesia. En el imperio liberal, que va a ser entre 1860 y 1870, vamos a ver que Napoleón III va a perder simpatía, digámoslo, ¿no?, del pueblo francés, y lo que va a hacer es perder la ayuda de la iglesia y del pueblo. Así que va a tener que reajustar una forma de gobierno nueva, ¿no? Una amnistía política, reformas legislativas, libertad de prensa, que no había, reformas educativas y derecho de huelga y libertad de asociación, ¿no?, impulsado obviamente por los obreros. ¿Qué medidas adopta entonces Luis Napoleón, ¿no?, en la Segunda República Francesa? Participa en diversas guerras contra Austria y Prusia para restaurar la grandeza de Francia y defender los movimientos liberales y nacionales. Quiso emular a su antecesor, ¿no?, y quería conquistar todos los territorios europeos. Inicia una política imperialista por Asia y África. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a comenzar a colonizar Asia y África. Recuerden ustedes que África en esta época es descubierta como uno de los países más ricos por la gran cantidad de minerales preciosos que tiene, ¿no? Y Asia, obviamente, porque representa también, ¿no?, un pueblo que es muy innovador y obviamente ofrece nuevas tecnologías. Crecimiento económico y transformación de la ciudad de París. Combina un sistema autoritario con el impulso de las instituciones democráticas. Primer gobernante en manipular la opinión pública a través de la propaganda. Entonces sí, digamos que Napoleón, el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, era un gran ¿no?, un gran impulsador del marketing. Se hacía mucha propaganda, ¿no?, y por tanto obtenía el apoyo del pueblo, ¿no? Ahora, este nuevo régimen va a reportar grandes beneficios al país de Francia, porque se introdujo el telégrafo, la navegación a vapor, la red ferroviaria y se amplió notablemente esta red por todo el pueblo francés. Va a haber un progreso económico que va a superar grandemente a otros, ¿no?, a otros países o potencias europeas. Entre 1855 y 1869 se va a posicionar como una de las primeras potencias, mostrando así la prosperidad de la Francia napoleónica, ¿no? Su política colonial, ¿no?, quiere decir el hecho de ir e invadir otros países, va a crecer y así se va a ocupar de lugares como Senegal, Argelia e Indochina y el financiamiento del canal de Suez. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy.